Hola, aquí estamos con otro vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre fonología y vamos a hablar sobre fonología en el marco de la Escuela de Columbia. Esto se llama Phonology as Human Behavior, o en español, fonología como comportamiento humano. Lo que vamos a hacer es explicar un poco los principios básicos y después voy a dar unos ejemplos de la fonología en español. Primero, fonología como comportamiento humano es una teoría que trata de explicar la fonética y la fonología a través de los principios del comportamiento humano, sin otras reglas o restricciones. Según esta teoría, el comportamiento humano en cuanto a la fonología obedece a los siguientes ingredientes. En primer lugar, la fisiología humana. Eso quiere decir básicamente que la fisiología nos posibilita expresar o pronunciar ciertos sonidos, pero por otra parte también impide la pronunciación fácil de ciertos sonidos. Después, el factor humano. El factor humano, como ya hemos visto en otros vídeos, tiene que ver en primer lugar con la comunicación y en segundo lugar con la minimización del esfuerzo, o sea, la economía. En otras palabras, se trata del equilibrio entre el esfuerzo mínimo y la comunicación máxima, también conocido como el minimax. El problema por resolver es por qué la distribución de los fonemas es como es y no es arbitraria. Vamos a ver, ¿qué pasaría si fuera arbitraria? Pues vamos a suponer una forma en español con 4 fonemas. Entonces, si la distribución de los fonemas fuera arbitraria, tendríamos, vamos a suponer que hay 25 fonemas distintos en un idioma, tendríamos 25 por 25 por 25 por 25, casi 400.000 palabras diferentes en un idioma. Pero, evidentemente, no es el caso. Sabemos que los idiomas pues difícilmente pasan de 80.000 palabras y en la práctica un hablante, un académico, tendrá unos 20.000 a su disposición y entonces nada de esto. O sea que no es el caso. La distribución no es arbitraria, no todos los fonemas aparecen en los mismos lugares, en las palabras, en los mismos lugares. Ahora, los manuales sostienen que la sílaba no marcada, la más natural, la ideal de las lenguas humanas, es consonante vocal. C es consonante, V es vocal. Por ejemplo, en francés parece ser, en francés y español parece que un 50% de las sílabas es de esta estructura y en italiano hasta un 60%. Pero también en otros idiomas, ahora hemos hablado de lenguas romances, pero también en otros idiomas parece ser que la sílaba no marcada es consonante vocal. Bueno, vamos a repetir el mismo ejercicio. Vamos a suponer que la palabra no marcada con 4 fonemas, por lo tanto es consonante vocal, consonante vocal. Entonces tendríamos 20 consonantes, 5 vocales, 20 consonantes, 5 vocales, 20 por 5 por 20 por 5, 10.000 palabras. Pues tampoco es el caso, porque las lenguas no consisten únicamente de palabras de esa estructura. Por ejemplo, en español ni llegamos a 1.000 palabras con esa estructura. Entonces, hay lugar para varias preguntas. En primer lugar, ¿por qué consonante vocal es la sílaba ideal, la no marcada? Pues no lo sabemos, pero tenemos una hipótesis. Según nosotros, es por la fisiología humana. ¿Qué tiene que ver la fisiología? Pues en primer lugar tenemos que constatar que el núcleo de la sílaba es la vocal. En segundo lugar, las vocales, por definición, o en la enorme mayoría de los casos, se caracteriza por la presencia de voz. Para voz necesitamos la vibración de las cuerdas vocales. Ahora, para arrancar las cuerdas vocales necesitamos presión. Una consonante es ideal para tal objetivo, porque una consonante implica una obstrucción del canal articulatorio. Pero entonces hay unas vocales más ideales o idóneas que otras. Vamos a demostrar esta hipótesis, o por lo menos buscar apoyo. Entonces, no toda consonante es igualmente ideal para producir presión. Las plosivas
sin voz, obviamente, son el candidato ideal. ¿Por qué? Pues porque las plosivas implican un cierre total del flujo de aire. Y el cierre total es lo que produce la presión. Entonces, lo que podemos esperar es que las plosivas sin voz serán preferidas a inicio de palabra. Entonces, dado como tenemos un corpus con la estructura consonante vocal, esperamos mayor presencia de consonantes a inicio de la primera sílaba que en la segunda sílaba. Para ello hemos hecho un corpus, hemos buscado todas las palabras con la estructura que estamos investigando y aquí tenéis las listas. Hemos usado un diccionario normal y corriente y ahí hemos seleccionado todas las palabras con esa estructura. Después de haber calculado la consonante de la primera sílaba y la segunda, hemos puesto orden de frecuencia, o sea, la consonante más frecuente va arriba en la columna y la con menor frecuencia abajo. Y vemos que las dos columnas no son iguales. En la próxima diapositiva hemos indicado las consonantes plosivas sin voz y veréis que hay una marcada preferencia por aparecer más frecuentemente en primera sílaba que en segunda. Esto es lo que se ve. O sea que la columna izquierda muestra mayor presencia de consonantes plosivas sin voz y en la columna de la derecha vemos que su distribución parece ser más arbitraria. La vemos por todas partes. Entonces, los resultados confirman la expectativa. Se da una clara preferencia de las plosivas sin voz en sílabas iniciales, en palabras con la estructura consonante vocal, en comparación de segundas sílabas, donde su distribución parece ser arbitraria. Como control, también hemos visto si las consonantes plosivas con voz tienen dicha preferencia. Y efectivamente, cuando vemos la distribución de las consonantes con voz, las consonantes plosivas con voz, también vemos una relativa preferencia a inicio de palabra. No tan marcada como la sin voz, pero vemos claramente que hay una preferencia. Vamos a continuar. Si la comunicación juega un papel importante en la distribución de los fonemas, entonces se esperaría que los fonemas más redundantes desde el punto de vista comunicativo tendrían que tener una preferencia por aparecer a inicio de palabra. Supuestamente el inicio de la palabra es la parte con más valor comunicativo, entonces los hablantes estamos dispuestos a invertir más energía en el inicio de la palabra. Entonces los fonemas redundantes suelen tener sí implican mayor esfuerzo, mayor inversión por parte del hablante, entonces esperamos ver esa preferencia. Entonces podemos formular la siguiente hipótesis. Dado que las consonantes labiales son más visibles que otras consonantes, por lo cual son más comunicativamente redundantes, deberían tener una preferencia relativa por aparecer más en primeras sílabas que en segundas. En la próxima diapositiva vemos que efectivamente es así. Tenemos las mismas consonantes, las mismas columnas, solo que ahora hemos marcado en azul las labiales. Y vemos que en la columna de la izquierda hay más labiales en la parte de arriba y en la columna de la derecha las labiales se encuentran más hacia abajo. Ahora, en tendencias generales vemos que la expectativa se cumple. Entonces los datos confirman la expectativa. Se observa una clara preferencia de las labiales en sílabas iniciales versus segundas sílabas, donde parece que hasta tienen una preferencia contraria. Con una excepción. Como hemos visto, hay una barrita en azul a la izquierda que está muy abajo, que es la F. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué la F, que es una labial visual, aparece tan bajo?
Pues para ello tenemos una explicación histórica. Como supongo que muchos sabéis, las palabras que en latín tenían F, como filius, en español no tienen F, tienen H, un sonido que supuestamente anteriormente se pronunciaba, pero hoy en día no. Entonces, la baja presencia de las palabras que empiezan con F se debe a cambios fonológicos históricos, y esto explica la desviación de la expectativa, pero en su mayor parte vemos la expectativa confirmada. Entonces, la desviación del sonido del fonema F se debe a motivos históricos, como se ve en la diapositiva. Pero si tenemos preferencias por plosivas con o sin voz y labiales en la primera sílaba, ¿qué pasa con la segunda? ¿Qué consonantes serían las preferidas allí? Pues supuestamente, como la comunicación es menos importante que en las primeras, serán las consonantes más fáciles de producir, que deben de ser las preferidas en segundas sílabas. Y para eso hemos formulado la siguiente hipótesis: ya que el ápice es el articulador, el punto de la lengua es el articulador más hábil, las apicales son más fáciles de producir, por lo cual deberían de tener una preferencia relativa por aparecer en segundas sílabas versus las primeras. Ahora vemos otra vez las mismas listas, las mismas columnas, pero ahora hemos marcado en morado las consonantes apicales. Y aquí vemos efectivamente que en la segunda columna, la columna de la derecha, vemos una preferencia relativa por apicales, tal como habíamos previsto. Otra vez, los datos confirman la expectativa. Se observa una clara preferencia de las apicales en segundas sílabas versus las primeras, donde también aparecen, pero de manera más arbitraria. Esto tiene que ver con el deseo del esfuerzo mínimo en las segundas sílabas. Hemos tratado de solucionar unos problemas de distribución de consonantes, pero hay muchísimos más problemas que necesitan explicación. Esta teoría está, digamos, en pañales. Otros problemas que podrían explicarse o tratar de explicarse, por lo menos investigarse: ¿por qué hay una preferencia por primeras sílabas acentuadas en español o en últimas en francés? ¿Por qué hay una preferencia por consonantes simples versus combinaciones de consonantes, en inglés consonant clusters? ¿Por qué? ¿Por qué hay una preferencia por algunas combinaciones de consonantes y no por otras? Por ejemplo, una combinación pt no es muy favorable, pero pl es muy frecuente. ¿Y qué pasa con las vocales? Pues no sabemos todavía contestaciones a estas preguntas, pero por lo menos hemos tratado de dar unas explicaciones plausibles por las preguntas acerca de la distribución de cierto tipo de consonantes. Espero que os haya gustado este vídeo, y si os ha gustado, por favor, danos unos pulgares, y pues nada, hasta el próximo vídeo. Adiós.